me encontré con la pues, información histórica. Estaba leyendo yo que quería compartirle desde ayer sobre pues cómo fallecen, cómo son ejecutados dos grandes hombres, padres de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, por una parte, y por la otra, José María Morelos y Pavón. Y me llama la atención porque, miren, en efecto, después de haber sido capturado, Miguel Hidalgo y Costilla, pues sufrió una serie de vejaciones. En primer lugar, le hicieron un proceso eclesiástico para excomulgarlo, lo humillaron, lo obligaron a vestirse de sacerdote, porque él era sacerdote, y lo denigraron del cargo, lo excomulgaron, y con un cuchillo le rasparon las palmas de las manos y las yemas de los dedos para que ya no pudiera dar la comunión, para que ya no pudiera pues dar la misa. De ahí, bueno, pues lo trasladaron a un calabozo, tuvo después eh, una, otro proceso irregular civil en el que fue declarado traidor, asesino, y en el que fue condenado a muerte. Pero él siempre se mantuvo, eh, pues, siempre valiente, valiente a su, y con toda la congruencia a su causa. Hay eh, pues un texto que publican ahí en México Desconocido, que es de un libro que yo había leído de niño, no me acuerdo el autor, pero de inmediato lo ubiqué, y se lo quiero compartir rápidamente. Es un texto que le digo publican ahí en México Desconocido, la revista México Desconocido, pero que está basado en un libro, yo leí de niño que no me acuerdo el autor, pero ahí le va, dice, eh, déjeme ver si está la parte esta de donde, eh, eh, donde citan este libro, dice, la muerte de Hidalgo ocurrió el 30 de julio de 1811 en Chihuahua, según se cuenta, salió para Aguascalientes y tomó el rumbo para Zacatecas. De Zacatecas, Hidalgo fue por Las Salinas, El Venado, Charcas, Matehuala y El Saltillo. Ahí, Saltillo, Coahuila. Ahí se determinó que los jefes principales, con la mejor tropa y dinero, partiesen para Estados Unidos, ya puestos en camino, los hicieron prisioneros a los realistas el 21 de marzo en las norias del Baján o Acatitla del Baján. A Hidalgo lo llevaron a Monclova, de ahí salió el 26 de marzo por el Álamo y Mapimí, y el 23 entró en Chihuahua. Se procedió luego a la formación del proceso y el 7 de mayo se le tomó la primera declaración. El carácter eclesiástico de Hidalgo hizo que se demorase su proceso más que el de sus compañeros. La sentencia de degradación se pronunció el 27 de julio y el 29 se ejecutó en el Hospital Real donde Hidalgo estaba preso. El Consejo de Guerra condenó al reo a ser pasado por las armas, no en un paraje público como sus compañeros, y tirándole al pecho y no a la espalda, por lo que pudo conservar la cabeza. Oyó Hidalgo la sentencia con calma y se dispuso a morir. Su último día se describió así. Esto es lo que yo había leído hace cuando era niño. Vuelto a su prisión, le sirvieron un desayuno de chocolate y habiendo tomado, suplicó que en vez de agua se le sirviese un vaso de leche, que apuró con extraordinaria muestra de apetecería y gustaría. Un momento después se le dijo aviso que había llegado la hora de marchar al suplicio. Lo oyó sin alteración, se puso en pie y manifestó estar pronto a marchar. Salió en efecto del odioso cubo en donde estaba y habiendo avanzado 15 o 20 pasos de él, se paró por un momento porque el oficial de la guardia le había preguntado si alguna cosa se le ofrecía que disponer por último. A esto contestó que sí, que quería que le trajesen unos dulces que había dejado en sus almohadas. Los trajeron en efecto, y habiéndoles distribuido entre los mismos soldados que debían hacerle fuego y marchaban a su espalda, es decir, los dulces que le quedaban en lugar de comérselos él, se los dio a los soldados que lo fusilaron. De esta forma los alentó y confortó con su perdón y sus más dulces palabras para que cumpliesen con su oficio. Y como sabía muy bien que se había mandado que no disparasen sobre su cabeza, y temía padecer mucho, porque aún era la hora del crepúsculo, y no se veían claramente los objetos, concluyó diciendo, la mano derecha que pondré sobre mi pecho será, hijos míos, el blanco seguro que habéis de dirigiros.
El banco del suplicio se había colocado ahí, en un corral al interior del referido colegio, a diferencia de lo que se hizo con los otros héroes, que fueron ejecutados en la plazuela que queda a la espalda de dicho edificio, y donde hoy se encuentra el monumento que nos los recuerda, en la nueva Alameda que llevó su nombre. Enterado el hidalgo del sitio al que se dirigía, marchó con paso firme y sereno, y sin permitir que se le vendasen los ojos, rezando con voz fuerte y fervorosa el Salmo Miserere, que es muy hermoso, por cierto. Llegó al cadalso, le besóla con resignación y respeto. No obstante, algún altercado que no le hizo para que se sentase a la espalda vuelta, tomó el asiento de frente, afirmó su mano sobre el corazón. Y es que, mire, le voy a decir eso. Cuando llegó Hidalgo al paredón de fusilamiento, ya le tenían una silla y la pusieron al revés para que le dispararan por la espalda. Pero él discutió con el comandante de ese entonces, o sea, que él no era un traidor, y lo convenció de que le disparara de frente, ¿no? Le dispararan de frente. Dice que se puso la mano por en el corazón, le recordó a los soldados que aquel era el punto donde debían tirar, y un momento después estalló la descarga de 5 fusiles, uno de los cuales traspasó efectivamente la mano derecha sin herir el corazón. El héroe, casi impasible, esforzó su oración, todavía vivo, y sus voces se acallaron al detonar nuevamente esas otras 5 bocas de fusil, cuyas balas, pasando el cuerpo, rompieron las ligaduras que lo ataban al banco, y cayendo el hombre en un lago de sangre, todavía no había muerto. Otros 3 balazos fueron menester para concluir aquella preciosa existencia que hacía más de 50 años que respetaba la muerte. Ese fue el final de Miguel Hidalgo y Costilla, y le quiero también comentar que José María Morelos y Pavón, cuando iba a ser ejecutado, le permitieron escribir una carta ahí en el Estado de México. Usted sabe que fue ejecutado en Ecatepec, en el Estado de México, y le permiten a él escribir una carta nada más y nada menos que a su hijo, Juan Nepomuceno Almonte, quien después se convertiría en un conservador que buscaba retomar a la realeza en México, que es uno de los que va al castillo de Miramar, ahí en Italia, a pedirle al príncipe Maximiliano de Habsburgo que se convierta en el pues emperador de México, el hijo de José María Morelos y Pavón. Esto es doloroso, le digo, porque José María Morelos y Pavón fue siempre un hombre intachable, de mucha fuerza, que evitó ese tipo de títulos. Querían siempre llamarle Su Alteza Serenísima. Él decía, no, yo soy su servidor, yo estoy aquí para servirles, yo soy el siervo de la nación. Y así se le consideró. Pero le manda esta carta a Juan Nepomuceno Almonte cuando Juan Nepomuceno Almonte tenía aproximadamente 12 años. Me imagino que pues fue una situación terrible para él. No le pudo poner su apellido porque José María Morelos y Pavón era sacerdote. Y si ya en estos momentos hay mucho conservadurismo y hubiera sido una situación también cuestionable para los estándares de la iglesia, imagínense en aquel entonces, por supuesto que amaba a su hijo, siempre expresó ese profundo amor por su hijo Juan Nepomuceno Almonte, pero no lo pudo reconocer oficialmente ya que él era sacerdote. Y bueno, pues, pero sí lo reconocía como su hijo. Le quiero compartir la carta, la última carta que escribe José María Morelos y Pavón y que le dedica a su retoño, a su hijo, de aproximadamente 12 años, un día antes de que lo ejecutaran allí en Ecatepec. Dice, Tepecuacuilco, noviembre 13 de 1815. Mi querido Juan, tal vez en los momentos que esta escribo, muy distante estarás de mi muerte próxima. El día 5 de este mes, de los muertos, he sido tomado prisionero por los gachupines y marcho para ser juzgado por el Caribe de Calleja. En ese entonces, quiero hacer el paréntesis, Caribe, así se referían a un caníbal. Y veían a Félix María Calleja como un caníbal, ¿no? Un general caníbal realista de los españoles. Así pues, por el Caribe de Calleja. Le puso, morir es nada cuando por la patria se muere, y yo he cumplido como debo con mi conciencia y como americano. Dios salve a mi patria, cuya esperanza va conmigo a la tumba. Sálvate tú
y espero seas de los que contribuyas con los que quedan aún a terminar la obra del que el inmortal Hidalgo comenzó. No me resta otra cosa que encargarte que no olvides que soy sacrificado por tan santa causa y que vengarás a los muertos. El mismo Carranco te entregará, pues así me lo ofrece, lo que contiene el pequeño inventario, encargándote entregues la navaja y des un abrazo a mi buen amigo don Rafael Valdovinos. Tú recibe mi bendición y perdona la infamia de Carranco. Tu padre, José María Morelos. Es muy desafortunado que pues no se haya convertido Juan Nepomuceno Almonte en lo que le encomendó su padre, ¿no? Le dice, sálvate tú y espero que seas de los que contribuyas con los que quedan aún en terminar la obra de que el inmortal Hidalgo comenzó. No, Juan Nepomuceno Almonte y todo lo contrario. Fue de los conservadores más tajantes y terribles que hemos tenido en México. Pero bueno, ahí está la historia. Y me da mucho gusto haber compartido estos micrófonos con usted y que haya subido los números, incluso hasta el final. Ya en cuestión de minutos tendremos una transmisión especial para precisamente el desfile de Independencia, una transmisión previa que le hemos preparado desde ese tiempo y que tendremos pues ahí varios invitados, por supuesto. Vicente Serrano estará conectándose con nosotros en unos minutos más. Le agradezco muchísimo que se haya conectado con nosotros, su paciencia, su cariño, su amor y considerarnos su familia. Muchas, muchas gracias. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.